Esto sería lo mismo, pero solo si es amigo. Y esto sería es familiar, pero solo si es familiar. Y si es ambos, pues sería esto. Y si no es ninguno, aquí sí puedo aplicar un else, ¿no? Y ya no necesito comparar nada. Y en esto consiste muchas cosas de lo que hacemos en la programación, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien ingresa un usuario y una contraseña, es familiar, está en verdadero. Ah, es que es un AND. Ambos tienen que ser, si yo le pongo un OR, ahí cambia la figura, ¿no? Pero como es un AND, tiene que cumplirse AND. ¿Qué tal si cambiamos esto por is? Que voy a hacer es copiar. Vamos a copiar. Lo que pasa es que en Python se utiliza también este operador, is. Entonces para eso sirve la instrucción pass, ¿no? Para obviar algo, pero que luego lo voy a cambiar. O sea, no es que el programa vaya a quedar así, salvo que por ahí sea una función que luego lo vamos a evaluar y digamos, sí, dejémoslo ahí por mientras, ponle un pass para que no afecte al programa. Bien, entonces empezamos a ver los temas de hoy. Hoy día vamos a ver lo siguiente. Vamos a hablar un poco de lógica. ¿En qué consiste el tema de la lógica? La lógica es muy importante cuando hacemos programación. ¿A qué me refiero muy importante? Porque muchas personas a veces confunden o creen que hay que ser un experto en matemática para ser programador. Pero en realidad no es así. Puedes tener una base y si tienes una buena base, mucho mejor. Pero no ser un experto. Lo que sí yo recomiendo es tener mucha lógica en la programación. Porque en la programación hacemos muchas validaciones, hacemos muchas comparaciones, ¿no? Verificamos variables, verificamos valores, ¿no? Si este valor es igual a esto, ¿qué sucede? Si no es igual a esto, ¿qué podemos hacer? Entonces hay cosas que varían y hay cosas que con la única función que podemos hacer eso es con lógica. Hay que tener mucha lógica para programar y eso es lo que hay que desarrollar en la programación, tener lógica. Ok, entonces vamos a hablar también, aquí se me ha escapado, es el operador ternario. Ok, también es otro tema que vamos a ver el día de hoy. Entonces empecemos un poco hablando de la lógica. ¿Cómo aplicamos lógica en nuestro código? Entonces voy a crear aquí un nuevo archivo, lógica.py, y listo. Y voy a crear una variable, por ejemplo, es amigo. Y cuando hablamos de lógica siempre vamos a hablar de dos cosas principales. Datos de tipo boolean, porque se van a comparar, ¿no? Y cuando hablo de datos de tipo boolean estoy hablando de dos datos específicos, que son verdadero y falso. Entonces yo voy a poner acá true, ¿no? Ahí estoy declarando una variable que dice es amigo con true. Entonces para aplicar lógica, normalmente lo que yo voy a hacer es... ¿cómo les puedo decir? Comparar, ¿no? Preguntar si alguna condición se cumple o no. Es como cuando vimos, si ustedes recuerdan, cuando vimos en una de las sesiones, cómo saber si un número es par. Para saber si un número es par, lo único que tenemos que hacer es dividir ese número entre 2. Y si el residuo, ¿no? Ahí ya tenemos una comparación y ya estamos aplicando un tema lógico. Si el residuo de esa división es 0, quiere decir que ese número es par, ¿no? Entonces ahí ya llamar a esta pregunta, ¿no? Si el residuo es 0 de la división que yo hago entre 2, quiere decir que ya estoy comparando algo y ya estoy aplicando lógica para resolver un problema, ¿no? Por ejemplo, pongamos que tienes una planilla de trabajadores y tú en esa planilla solamente vas a pagar a las personas que cumplen años en el mes de julio, vamos a decir, ¿no? Entonces voy a tener que hacer un programa que lea todas las fechas de cumpleaños de las personas y todos los que cumplen años en el mes de julio, pues les aplique un pago o un bono o un reconocimiento por fecha de cumpleaños. Supongamos que eso sea política de esa empresa, ¿no? Entonces de esa forma se aplica la lógica. Bien, entonces yo aquí he creado una variable que dice es amigo. Entonces para saber o para comparar si esa variable es verdadera, yo tengo que preguntarme, no, if es amigo. Entonces voy a poner acá print
es amigo. Grabo esto, ejecutamos y me sale es amigo. ¿Por qué? Porque yo estoy poniendo acá verdadero. ¿Estamos? Entonces, estoy haciendo una comparación muy sencilla. Y voy a poner además es amigo y es familiar. Voy a decir false, por ejemplo. O sea, una persona puede ser tu amigo, pero de repente no es tu familiar. O puede ser tu familiar, o puede ser que no sea tan amigo tuyo, ¿no? Puede ser un familiar, pero no es tan amigo. Entonces, ¿cómo puedo comparar aquí? Voy a poner un else. Vamos a poner acá un else. No se olviden que el else es la negación del if. No es amigo. Guto me va a salir es amigo porque ese amigo es verdadero. Pero si yo lo cambio a false, ¿no? Ahí pueden ver, no es amigo. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si yo hago doble comparación? O sea, puedo comparar o evaluar dos condiciones dentro de una misma comparación lógica. Por supuesto, vamos a evaluar estas dos variables, por ejemplo, ¿no? Si yo pongo an es familiar, ¿no? Quiere decir que es amigo y familiar. ¿Ok? Pero para que sea un an, tienen que ser verdaderos ambos. Miren, si yo ejecuto esto, me dicen no es amigo. Basta que uno sea falso, vamos a ver. Si yo le pongo true acá, que es amigo, pero es familiar, es falso, me sigue saliendo no es amigo. ¿Por qué? Porque a pesar de que le estoy poniendo que es amigo, es verdadero, aquí está comparando que es amigo, ¿no? Si es verdadero, pero ¿es familiar? No. Como es un AND, ¿no? Es una comparación o una unión de y, tiene que ser ambos, tienen que ser verdadero, ¿no? Entonces aquí me sale no es amigo. ¿Por qué? Porque es familiar, es falso. Pero ¿qué pasa si yo le pongo un OR? Vamos a ver. Ahí sí me sale. Es amigo y familiar. A pesar de que familiar es false. ¿Se dan cuenta? ¿No? Entonces este texto que está aquí no está bien. Porque es amigo sí, pero no es familiar. Pero acá dice y familiar. ¿Pero por qué sucede esto? Porque está haciendo comparación de dos variables, pero uno es verdadero o el otro puede ser falso. O ambos pueden ser verdaderos, te va a funcionar el OR. ¿Ok? Eso es, digamos, la parte lógica que hay que tener en cuenta cuando hacemos programación, ¿no? Siempre va a haber dos comparaciones, el OR o el AND, o incluso podemos aplicar la negación, ¿no? Con el NOT, ¿no? También podemos poner el NOT a no familiar. Vamos a ver. Me dice, es amigo y familiar, ¿no? Entonces eso también hay que tener en cuenta. Ok. Entonces aquí hemos visto algo muy sencillo, ¿no? Algo bien práctico que podemos utilizar. Ahora, el if, el else, y acá también podemos hacer un else if. Entonces yo puedo poner acá, ¿es amigo? Sí, es amigo. Entonces vamos a poner acá, voy a eliminar esto. Es amigo. Y puedo comparar, ¿no? Acá el if es familiar. Entonces acá puedo poner es familiar. Ejecutamos esto y me dice es amigo y familiar. Bueno, esto ya no iría acá a este texto porque familiar lo estoy comparando dentro del if. ¿No? Ahí está. Es amigo nada más, pero no es familiar, ¿no? Pero si esto pongo false, no me sale ninguno de los dos porque familiar también está en false, ¿no? Pero ¿qué pasa si le cambio a true? No, es familiar. ¿Y qué pasa si ambos son verdaderos? Vamos a poner acá true, ¿no? ¿No? Me va a preguntar, ¿es amigo? Sí, y va a imprimir es amigo. Y ya no va a ser el if, ¿no? Entonces lo que yo podría hacer acá es poner un if antes y preguntarnos si es amigo. Perdón, es amigo
and es familiar. Entonces print es amigo y familiar, ¿no? Ambos. Y acá sería el if, ¿no? Vamos a ver. Ahí está, es amigo y familiar. Esto sería lo mismo, pero solo si es amigo. Y esto sería es familiar, pero solo si es familiar. Y si es ambos, pues sería esto. Y si no es ninguno, aquí sí puedo aplicar un else, ¿no? Y ya no necesito comparar nada. Bueno, no es amigo ni familiar, ¿no? Entonces yo puedo poner false a ambos. False. Y aquí también false. Y ahí está, no es amigo ni familiar. Entonces ahí pueden ver cómo hemos aplicado lógica, ¿no? Y en esto consiste muchas cosas de lo que hacemos en la programación, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien ingresa un usuario y una contraseña, ¿no? Esos datos van hacia un programa, el programa recibe esos datos y va a comparar si esos datos que hemos ingresado son correctos, ¿no? Y los va a comparar con otros datos que los tengo guardados en algún lado, que puede ser una base de datos o puede ser algún algoritmo por el tema de la contraseña, no sé. Entonces hay cosas donde la programación va a comparar siempre, ¿no? Por ejemplo, vamos a subir un archivo a internet, pero máximo puede subir un tamaño de 20 megas, no puede subir más. Entonces, al seleccionar el archivo que voy a subir, el programa lo primero que va a hacer es evaluar el tamaño que tiene ese archivo. Y si ese archivo supera los 20 megas, pues entonces lo ideal sería que no se suba, ¿no? Y salga un mensaje. Entonces ahí se dan cuenta que ya estoy haciendo otra comparación. Entonces, si se dan cuenta, en muchos escenarios y en muchos casos vamos a aplicar lógica. Vamos a necesitar tener mucha lógica para aplicar temas de programación. Y aquí vamos a hablar también de un operador que es el operador ternario, que en algunos lenguajes de programación es este operador, pero en el caso de Python varía un poco, no varía mucho, diría yo. Vamos a ver cómo utilizamos el operador ternario. El operador ternario, su sintaxis es la siguiente. Voy a poner por acá, o esto lo voy a comentar ya para que quede ahí. Vamos a comentar esto y voy a poner acá operador ternario. Acá yo tengo es amigo. Ese amigo lo voy a poner en true, ¿ya? Vamos a dejarlo en true. Entonces, aquí voy a poner, por ejemplo, mensaje va a ser igual. Pero antes de poner en qué consiste mensaje, voy a explicarles la sintaxis del operador ternario. Primero, hay una condición verdadera. Vamos a poner así, condición verdadera. Si la condición else, la condición falsa. Entonces, si la condición es verdadera, me va a dar un valor. Y si es falso, me va a dar otro valor. Pero todo esto se hace en una sola línea. No como estamos haciendo aquí, ¿no? Entonces vamos a ver. Si yo tengo acá es amigo verdadero, solo voy a trabajar con amigo para que vean. Puede decir acá es amigo. Ok. Si es amigo, caso contrario, no es amigo. Ok. La variable es amigo está en verdadero en este momento. Entonces, si esa variable es amigo, es verdadero, me va a dar este mensaje. Y si no, me va a dar este otro mensaje. Es como que esta variable mensaje va a tomar este valor si esto es verdadero o este valor si esto es falso. ¿Ok? Así funciona el operador ternario. Vamos a poner acá print mensaje. Probamos y me dice es amigo. Cambiemos esto por falso. Ejecuto. Ahí pueden ver, no es amigo. Entonces, de esa forma trabaja el operador ternario, ¿no? Es un poco difícil al principio de
de captar la idea, pero consiste en ello, ¿no? Consiste en primero asignarle un valor a una variable y luego poner la condición para que esa variable tome ese valor. O sea, quiere decir que en una primera instancia voy a poner la condición verdadera. Y si esa condición no se cumple, también tengo que poner la condición falsa, ¿no? Entonces puedo hacer eso en una sola línea, sí, aquí pueden ver. Y de esa forma Python va a evaluar ello, ¿no? Varía un poco porque el operador ternario, digamos, en otros lenguajes es distinto, pero la lógica es la misma, ¿ya? La lógica es la misma, no hay mucha distinción en ese aspecto, ¿no? También se hace en una sola línea, ya que nos ayuda a reducir código de estar haciendo esto en varias líneas, ¿no? Pero es algo puntual, si se dan cuenta, ¿no? Es algo específico para la evaluación que estoy haciendo en ese momento. Ok, y aquí en este if yo puedo hacer un AND, miren, acá puedo hacer un AND y puedo poner es familiar, ¿no? Y ahí pueden ver qué es lo que va a suceder. Va a comparar ambos. Entonces amigo y familiar. No es amigo, vamos a decir. El detalle es que acá que familiar está en false también, ¿no? Vamos a ver. No es amigo, ¿no? Pero basta que uno sea verdadero, por ejemplo aquí. False, perdón. True, basta que uno sea verdadero, porque es un AND. No se olviden, esto es una unión. Me va a decir, no es amigo. A ver, está comparando solo esto. Vamos a ponerlo entre paréntesis. Es amigo, es familiar. Es amigo y familiar. Entonces acá está false, es amigo. Es familiar, está en verdadero. Ah, es que es un AND. Ambos tienen que ser, si yo le pongo un OR, ahí cambia la figura, ¿no? Pero como es un AND, tienen que cumplirse ambos, ¿no? Entonces acá sí, true, y ahí sí funciona. ¿Se dan cuenta cómo se me escapó ese punto? Es que ahí, como les dije, hay que tener lógica, señores. Mucha lógica cuando hacemos comparaciones. Y a veces por cositas así sencillas donde no hacemos una comparación precisa o exacta, vamos a tener ese problema. ¿Ok? Bien, entonces hasta ahí hemos visto algo de lógica. Vamos con el siguiente tema. Is versus igual. Ajá. ¿En qué consiste esto? Vamos a ver. Vamos a hacer aquí el ejercicio. En este caso, voy a poner hasta el final el comentario. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a poner, por ejemplo, print es igual acá. True es igual a 1. Print vacío es igual a 1. Print. Vamos a comparar, por ejemplo, un arreglo con un 1. Perdón, no es un arreglo, es una lista. Siempre se me equivoco un poco, ya que yo vengo de lenguajes como Java, JavaScript, donde he utilizado bastante el concepto de arreglo, ¿no? Qué bien, tenemos un nuevo seguidor, Leal87. Gracias por seguirnos. Vamos a ver si comparo 10 con 10.0. Print. Y comparo, por ejemplo, esto con esto. Listo. Vamos a ver qué resultados tenemos. Ok, haciendo estas comparaciones. Lo ejecuto. A ver. Dice true. Ya sabemos que true, la palabra true es un dato boolean. Y 1 es un dato numérico. Pero acá me dice que yo al hacer la igualdad, me dice que es verdadero, ¿no? ¿Por qué? Porque true, ¿no? Mire, vamos a hacer un print acá. Yo imprime true. ¿Qué es lo que me da Python? True, ¿no? Y true, cuando voy a comparar en temas lógicos, lo compara con un 1 y el 0 lo compara como un falso. Miren, si yo pongo acá 0, me dice falso. Pero como lo estoy poniendo 1, me dice true. En la siguiente comparación, tenemos un espacio en blanco y tenemos un 1. Esto es una cadena.
¿no? Es un texto y esto es un número. Por lo tanto, al hacer, digamos, la conversión no es lo mismo, ¿no? Python dice, no, este es un texto y este es un número, por lo tanto no hay igualdad de valores. Ahora aquí tengo un arreglo, perdón, una lista vacía y tengo un 1. También me está diciendo que es falso, ¿no? Ejecuto, sí, me está diciendo que es falso. Pero miren el siguiente, me está diciendo que 10 es igual a 10.0. Esto es un entero y esto es un float, ¿no? O un coma flotante. Pero a pesar de ser datos o tipos de datos distintos, Python me dice que sí son lo mismo. Porque sabemos que 10.0, entonces ¿qué va a hacer Python? Los va a convertir y haciendo la comparación en ambos enteros me va a decir que sí son iguales. Pero varía un poco si le pongo así. Vamos a ver. Ahí sí varía. ¿Se dan cuenta? Ya no es 10, es 10.1. Y 10.0 es igual a 10, ya sabemos también, ¿no? Por eso es que me dice verdadero. Y luego está comparando dos listas, que también me dice verdadero porque ambas listas están vacías, por lo tanto es lo mismo, ¿no? Ahora, ¿qué tal si cambiamos esto por is? Que voy a hacer es copiar. Vamos a copiar. Lo que pasa es que en Python se utiliza también este operador, is. Y muchos creen que es lo mismo utilizar is que igual. A ver. Miren. Voy a poner acá un print vacío para ver la diferencia, ¿ok? Ahora quiero que se den cuenta aquí un detalle. Cada vez que hacemos un print en Python, siempre al hacer el siguiente print lo manda debajo. Miren, es como si hubiera un enter después de cada instrucción print. Ya, esto también para que lo tengan en cuenta porque vamos a hacer un ejercicio al final donde vamos a poner en práctica ese pequeño concepto que maneja Python. Ok, miren aquí. Print. Aquí pueden ver ustedes que me dice acepta datos de tipo string, pero hay un parámetro final, miren, que si yo no le pongo nada, ¿no? Al parámetro en, si yo no le pongo nada, me dice que hace un /n y este /n es un enter. Ya el carácter /n es un enter, es como un salto de línea. Entonces si yo no pongo nada, por eso dice acá, si yo no incluyo nada, pues lo que va a hacer Python es considerar que estoy poniendo un /n. Pero si yo pongo en dos puntos y considero algún dato, no va a haber ese espacio o no va a haber este salto de línea. Ya es para que lo tengan en cuenta. Bien. Entonces aquí, miren, a todo lo ha puesto false, utilizando el operador is. Ahí se dan cuenta que true, is 1, no. ¿Ok? No. ¿Esto es igual a esto? No, cuando utilizo un is. Y 10 es a 10.0, tampoco. ¿Se dan cuenta? ¿Y esto? ¿Es esto? No. ¿Ok? Ahí se pueden dar cuenta la diferencia. Todo le pone false. ¿No? No es lo mismo. ¿Ya? No es lo mismo. Pero ¿qué tal si, por ejemplo, yo declaro aquí... Vamos a hacer lo siguiente. Sobre todo con las listas. Voy a declarar A es igual a una lista vacía. Y B es igual a otra lista vacía. O voy a decir que B es igual a A. ¿Ya? Entonces, si... Vamos a ver. A y B. Y acá también voy a poner A y B. Ejecutamos y miren, verdadero y también verdadero. Ok, B es igual a A, sí. Ahí cambia la figura. ¿No? Verdadero y verdadero. ¿Ya? Es para que lo tengan en cuenta. Entonces ahí sí cambia un poco la figura. Porque cuando yo hago esto, yo estoy declarando aquí un arreglo, por decir 1, 2, 3. Esto es un arreglo, una lista, perdón. Y lo que estoy haciendo acá es que B apunte al arreglo o a la lista A, pero apunte al espacio de memoria.
Entonces ese espacio de memoria va a ser lo mismo tanto A y B. Por lo tanto acá me está diciendo A es igual a B, sí. A is B, sí. ¿Por qué? Porque está apuntando al mismo espacio de memoria. En cambio, cuando no hacemos esto, si no comparamos directamente dos arreglos vacíos, ¿no? Aquí si yo pongo, vamos a hacer lo siguiente. 2, 3. Y me da falso. ¿Se dan cuenta? A pesar de ser lo mismo. ¿Por qué? Porque esto es otra lista. Es otro espacio de memoria, ¿no? Entonces is, ¿se da cuenta? No, estos son distintos. Por más que tengan los mismos datos y valores, no son lo mismo. Ya es otro dato. Bien. Eso es lo que queríamos ver el día de hoy con la parte lógica. Voy a cerrar esto, pero antes de cerrar nos vamos a nuestro GitHub y lo vamos a enviar. Acá me sale también función lambda. Voy a poner acá primera versión. Confirmamos y subimos. Esperemos que termine. Función lambda, primera versión. Y también hemos subido ¿dónde está lógica? ¿No? Acá está lógica, primera versión. Acabamos de subir estos dos archivos. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Vamos a evaluar el tema de la instrucción enumerate. Y no lo puse, esto ya está, for while. Pero enumerate justo vamos a verlo con el for. Ya, vamos a poner acá. Voy a cerrar esto y vamos a crear un nuevo archivo. For while.py. Hay una instrucción en Python que se llama enumerate. Es una función. Y esta función nos va a servir cuando queremos trabajar con datos que sean iterables. Tienen que ser datos iterables. ¿Y qué es un dato iterable? Puede ser una lista, puede ser una cadena, o puede ser datos que yo voy a necesitar tener tanto un índice como también voy a tener un valor, ¿no? Aquí pueden ver, miren, ¿no? Iterable retorna un objeto, enumera objetos, ¿no? Retorna una enumeración de objetos que estén soportados en una interacción, ¿no? Por ejemplo, acá siempre su índice, luego el valor, su índice, el valor, su índice, el valor, ¿no? Entonces, para eso sirve enumerate. Vamos a ver un ejemplo, miren. ¿Qué tal si yo hago aquí un for? Un for y digo i que se encuentra en enumerate. Voy a decir acá hola. Print y pongo i. ¿Qué sucede? Miren. 0 es h, 1 es o, 2 es 1, 3 es a. ¿Y qué pasa si aquí le pongo, por ejemplo, el carácter? Char. Miren. Hace un momento solo estaba imprimiendo el índice, pero Python me decía, tienes esta tupla, ¿no? Esta tupla. Porque estoy iterando. Pero ahora yo quiero que de esa tupla tú me traigas su índice y también el valor. Y eso lo estoy guardando en una variable char, ¿no? Entonces se hace, mira, índice y valor. Índice y valor. Si bien es cierto, aquí también me está mostrando, pero me está mostrando como tupla. Y yo puedo ya trabajar solo con el valor o puedo trabajar solo con el índice, ¿no? Dependiendo del programa o del problema que quiero resolver, ¿no? A ver, vamos a hacer algo más práctico aquí. Voy a hacer acá otro for. Voy a comentar esto. Enumerate, ¿no? Y voy a poner un for char que va a ir en enumerate, ¿no? Una enumeración de una lista de 50, vamos a decir. Dos puntos. Y digo print y coma num. Esto en vez de char lo voy a poner num porque acá estoy haciendo una lista de números. Y si char, perdón, y si num,
es igual a 50. A 25 lo voy a poner para que no vaya tan lejos. Que mi prima, por ejemplo, el índice de 25 es, y pongo acá, índice. Ejecutamos. A ver, hay un error aquí. Ok. Lo que pasa es que al poner 50, 50 no es algo iterable y no me está creando una lista. Para crear una lista tengo que utilizar una función que es range. Entonces ahí sí debería funcionar. Vamos a ver. A ver, me está saliendo el mismo error. Es range. Ahora sí. Pequeño error de dedo. No, ahí está. Índice de 25 es 25. Bueno, eso ya sabemos porque va a ir en ese orden, ¿no? Y para eso sirve la función enumerate, como pueden ver. Acá estoy trabajando con el valor. Y si deseo puedo trabajar también con el índice, ¿no? Eso es justo lo que les quería mostrar. Puedo tener una lista. Y esa lista, si es enumerable, puedo convertirlo en índice valor. Y luego puedo trabajar con esos índices o con esos valores dependiendo del problema que voy a resolver. Pero aquí quiero que se den cuenta un detalle. Miren, voy a poner un print, un espacio para que se haga una especie de separación entre esta enumeración y esta otra. ¿Ok? A ver, voy a limpiar la pantalla. Ahora sí. Tengo hola, espacio, y la numeración empieza en 0. ¿Se dan cuenta? A pesar de que yo le he puesto rango 50, empieza en 0 con índice 0 y esto empieza en H con índice H, ¿no? Entonces, eso no se vayan a olvidar. Siempre las listas empiezan con un índice en 0, ¿ok? En Python. Así como en otros lenguajes de programación, cuando se trabaja con arreglos, también los índices empiezan en 0. Bien, listo. Hemos visto la enumeración. Aquí mismo vamos a ver el while. Voy a comentar esta parte. Entonces vengo hasta acá. ¿No? Y tenemos dos instrucciones para hacer sentencias repetitivas. Un for y el famoso while. Voy a poner en comentarios mejor. For y while. Entonces acá la pregunta que muchas personas se hacen es ¿cuándo uso un for y cuándo uso un while? ¿No? A ver. ¿Qué tal si yo les pongo esto? For y in. Y voy a poner acá 3. 1, 2, 3. While. Pero acá le voy a poner i igual a 1, vamos a decir. Mientras que i sea menor o igual que 3. Ok. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? Ambos van a dar el mismo resultado, ¿no? Ahí está, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tanto el for como el while. Ustedes dirán, es lo mismo. Pero con el while estoy haciendo más cosas, ¿no? Quizás más líneas de código, en cambio con el for, no. El while se puede decir que es una sentencia repetitiva mucho más poderosa que el for. Porque en el while tengo una condición, ¿no? Sí o sí tengo que hacer que esta condición, para que se ejecute esta instrucción o esta instrucción que está dentro del while, tiene que convertirse en falso en algún momento, ¿no? Porque si no, este while no va a acabar, ¿no? ¿Qué tal si yo no ejecuto no pongo esta línea? Este i no va a llegar a ser 3, no siempre va a ser 1, porque no lo estoy sumando.
¿Se dan cuenta? No estoy haciendo algo para que esta condición se vuelva falsa. Entonces se va a convertir posiblemente en un bucle, como se le llama, bucle infinito, porque va a estar ejecutándose muchas veces, miren. Y no va a detenerse, ¿no? Presiono control C y se detiene la instrucción. Y eso puede ocasionar un desbordamiento de memoria, porque, bueno, la computadora va a empezar a hacer un bucle infinito y no va a parar y va a llegar a colgarse el programa, ¿no? Y eso es muchas aplicaciones tienen a veces ese error común, ¿no? Porque se les ha escapado o olvidado poner alguna condición que haga que esa sentencia pues haga una evaluación para que termine su bucle. La diferencia más destacable o cuál se destaca más entre un for y un while es que el for siempre va a tener un número de veces que yo indico que se va a ejecutar, ¿no? Acá ya al simple vista yo sé que esto se va a ejecutar 3 veces y normalmente un for es así. Nosotros le vamos a dar la cantidad de veces que tiene que ejecutarse, ¿no? En cambio un while no. Un while, si bien es cierto aquí yo lo estoy haciendo porque estoy haciendo una comparación con el for, pero en un while siempre va a haber una condición. Puede ejecutarse las veces que sea necesario hasta que esa condición se cumpla, ¿no? Aquí por ejemplo la condición es que en algún momento este i se vuelva un 3, ¿no? Y para hacer eso tenemos que sumar estos valores. Si no hago esto, esta condición, digamos, me va a dar un error, ¿no? Un problema. Entonces voy a poner acá. Lista es igual 1, 2, 3. ¿No? Y si yo le digo in lista, y aquí puedo decir i menor o igual que, voy a poner len lista. Entonces ahí pueden ver que es lo mismo, ¿no? Tenemos el mismo resultado. Creo que lo estoy trabajando de otra forma. Pero aquí yo estoy poniendo una condición, ¿no? Esta condición sirve para que se evalúe en algún momento dentro del while. En cambio el for no tiene una condición. El for lo que va a hacer es tomar los valores. Miren, aquí cuál es mi condición. Hasta el tamaño de la lista. Y yo puedo decir hasta el tamaño de la lista menos 1, hasta el tamaño de la lista menos 2 y así sucesivamente. En cambio el for no. El for tiene una cantidad de veces que se va a ejecutar porque tiene ya, digamos, ya está parametrizado la cantidad de iteraciones que va a tener esta sentencia. En cambio el while no. El while va a tener esa diferencia, ¿no? Con respecto al for. ¿Ya? Eso es para que siempre lo tengan en cuenta. Es más, si yo empiezo aquí en 0, ya cambia, miren. Empezó de 0 hasta 3, ¿no? En cambio el for sí está lleno del 1 al 3. Pero el índice es de 0 al 2. No olviden eso. En este caso estoy recorriendo solo los valores, ¿ya? Por eso es que normalmente cuando queremos recorrer listas, diccionarios en Python, siempre se utiliza, o por costumbre, se utiliza más el for que el while. Porque el for precisamente ayuda para ese tipo de iteraciones. ¿Ok? Bien, una vez visto las diferencias entre el for y el while, vamos a ver aquí algunas sentencias o algunas instrucciones, como por ejemplo la instrucción break, la instrucción continue y la instrucción pass, ¿no? Cuando se utiliza uno, cuando se utiliza el otro. ¿Ok? Me voy a quedar solo con la instrucción while. O lo que voy a hacer es crearme otro archivo. Vamos a ver. Sí, voy a crearme otro archivo. Creamos otro archivo. Y le voy a poner acá break continue y pass.py. For y while versión 1 y se sube. Ok. Break continue y pass.py. Aquí voy a crear la siguiente instrucción. Mientras true, voy a poner acá, por ejemplo, no sé, una instrucción, ¿no? Print, o vamos a hacerlo con la lista nuevamente. Hasta 5. Ok. Mientras que n tengo que hacer en algún momento que n cambie su valor, ¿no? Si no, se va a hacer un bucle infinito, ¿no? Ahí está. Vamos a limpiar la pantalla. Listo.
Ahí está, del 1 al 5. Ok. ¿Cuándo utilizo break? Break puedo utilizar, por ejemplo, para hacer un corte, ¿no? Break significa descanso, o sea, como que hace una interrupción de la ejecución del código. Miren, voy a poner acá break. Si ejecuto, miren, se imprime 1 y termina el programa. O sea, ya no continúa a la siguiente iteración. ¿Por qué? Porque estoy haciendo un corte, un break, ¿no? Ahí se utiliza break. Por ejemplo, hace un momento estaba haciendo esto, ¿no? Mientras true. Y acá puedo poner ingrese un mensaje. Y acá puedo decir si, por ejemplo, mensaje es igual a bye. Break. No, no es mensaje, es respuesta. Ahora sí. Entonces, si yo ejecuto esto, miren, me pide un mensaje. Hola, me vuelve a pedir mensaje. ¿Cómo estás? Me vuelve a pedir mensaje. Hola de nuevo. Me vuelve a pedir mensaje y así sucesivamente. No va a terminar este while. ¿Por qué? Porque en ningún momento esta condición se hace falsa, si se dan cuenta. Pero yo lo puedo cortar. ¿Y cómo lo corto? ¿No? Que es lo que se llama como un cortocircuito en términos de programación en Python. Puedo poner un bye y terminó. ¿Se dan cuenta? ¿No? Hicimos un break y terminó. Y es más, acá puedo poner un mensaje, ¿no? Print adiós. Ejecutamos. Hola. ¿Cómo estás? Prueba. Bye. Adiós. ¿Se dan cuenta? Entonces, para ese tipo de situaciones nos va a servir el break. Puede ser que en algún momento yo no necesite hacer toda la iteración, no todo el bucle. Puede ser que cuando yo llegue a cumplir cierta condición, se corte ya el programa, ¿no? Vamos a suponer que a ti te piden, ¿sabes qué? Búscame de 50 nombres, ¿no? Búscate de 50 nombres, el primero que se llame Pablo. Y puede ser que en esa lista de 50 nombres yo tenga un Pablo en el puesto 15, ¿no? Entonces, una vez que encuentre ya a Pablo, pues que haga un break y termine la iteración. O sea, que ya no siga comparando los demás. Porque si yo no hago ese break, ¿qué va a suceder? Va a seguir ejecutándose el programa hasta las 50 iteraciones. ¿Y eso qué hace? Pues le lleva un poquito más de tiempo. Aunque 50 es un número corto, digamos, lo va a hacer rápido. Pero imagínense, no sé, una lista de 2000, 3000, 10000. Y sobre ello quiero encontrar un dato específico o al primero que lo encuentre y hago un break, ¿no? Entonces ya no necesito que el programa siga iterando nuevamente. Entonces en ese tipo de situaciones nos ayuda el break. No hay necesidad de que termine el bucle o la condición se convierta en falsa en algún momento para que el while, digamos, termine. Entonces puedo hacer un break cuando se cumple una condición específica y termina de esa forma. Bien, entonces acá tenemos el break. Ahora, ¿qué pasa? Voy a cambiar esto. Vamos a cambiar, o voy a borrar esto. Y acá voy a utilizar nuevamente el for que tenía hace un momento. Voy a hacer un for desde item in list. Y ahora utilizo continue. Print. Miren. Cuando yo doy un enter, Python ya después de continue, ¿qué hace? Lo elimina la indentación. ¿Ok? Pero yo voy a poner acá print item. Voy a dejarlo este print. Vamos a suponer que si continuara dentro del for, ¿no? Y aquí en el while voy a cambiar este break por un continue. Pero esta condición sí lo tengo que poner por acá porque si no voy a tener un problema. Ahora sí. Y voy a poner este print aquí.
Ejecutamos. ¿Y qué sucede? No se muestra nada. ¿Por qué? Porque el continue lo que va a hacer, a diferencia del break, es terminar, digamos, la iteración, pero ya no, es como que pasa al siguiente eslabón, ¿no? Al siguiente, o sea, no hace lo que continuaría aquí. Es por eso que ya Python te dice que después de un continue se va a la siguiente iteración, que ya vendría a ser el final del while, ¿no? También me puede servir para ello, ¿no? Pero muchos se preguntarán, ¿pero cuál es la diferencia con break? Que el continue va a seguir haciendo la iteración. Miren, pongo acá print n, y este print que estaba acá lo voy a borrar y lo vamos a dejar así. Miren, se hace la iteración, ¿no? En cambio el break no. El break, llegabas a break y terminaba, ¿no? En cambio continue no. Continue sigue haciendo la iteración, ¿ya? Esa es la diferencia. Ahora, ¿por qué empieza en 2? Miren, acá es 1, luego compara y luego le vuelve a sumar 1, imprime y empieza en 2. Por eso es que está lleno del 2 al 6, ¿no? Lo ideal sería que esto esté acá. Y ahí sí tengan mucho cuidado. Ah, mira, acá sí no me está permitiendo, ¿no? Tiene que estar antes. Ahora sí. No, había un pequeño problema ahí. Entonces ahora sí se va del 1 al 5. ¿Ok? Entonces esa es la diferencia entre continue y break. Break corta y ya no continúa con la iteración. En cambio continue corta pero pasa al siguiente. O sea, no haría lo que vendría debajo, ¿no? Ya no haría ese código si es que tengo algún código que necesite utilizar. ¿Ok? Entonces por ahí yo puedo tener una iteración o una comparación de algo, ¿no? Puedo decir por acá si, no sé, n es igual a 3, vamos a decir. Continue. Si no, print. Ok, vamos a ver. Ahí está. 1 no es 3. 2. Pero ya le sumó 1 más acá. Entonces n es 3. Continue. Y va al siguiente, ¿no? Por eso es que acá no sale el mensaje no es 3. ¿Se dan cuenta? ¿No? ¿Se dieron cuenta? Que esto, ¿qué pasa si yo lo pongo acá? Al final, se va a hacer infinito posiblemente, ¿ve? ¿Por qué se hace infinito? Porque en ningún momento este valor va a cambiar, ¿no? Miren, n vale 1. Se imprime 1. ¿Ok? Normal. ¿N vale 3? No. Viene acá, ahora vale 2. Hace el bucle nuevamente, imprime 2. ¿N es igual a 3? No. Entonces, nuevamente, no es 3. Luego, imprime 3. ¿N es igual a 3? Sí, continue. ¿N es igual a 3? Sí, continue. ¿N es igual a 3? Sí, continue. Y así sucesivamente, ¿no? Nunca va a hacer esto. Pero ¿qué pasa si yo pongo acá break? Terminó. ¿Se dan cuenta? La diferencia entre uno y otro. Pero lo ideal sería que esto esté por acá, ¿no? Ahora sí, ¿no? Miren. Continue. No imprime esto, ya no se hace esta acción. Y va a la siguiente. Eso es continue. Ahora, vamos con pass. La instrucción pass está acá, ¿no? Esta instrucción sirve no para interrumpir algo, sino para, digamos, cuando yo en ese momento que voy a crear un código o que voy a poner un algoritmo o algo, no lo tengo claro, digamos, pero sí más adelante lo voy a poner. Entonces, para evitar que esa interacción, digamos, no me afecte o no cambie en algo, pongo pass, y cosa que Python llega y encuentra pass y lo pasa, ¿no? Y continúa con lo que sigue después de esa instrucción. Vamos a suponer esto. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo creo acá este for y digo, ¿sabes qué?
no sé, no se me ocurre nada en este momento. Pero sí voy a utilizar este for, ¿no? Para hacer un recorrido con estos datos de esta lista. Y voy a calcular y voy a decir, pero todavía no tengo el algoritmo preciso. Entonces le digo, ¿sabes qué? Pass. Normal. Entonces Python lo ejecute y trabaja con el while. Ahí está mi for. En algún momento lo voy a trabajar. Entonces pongo pass y Python lo que va a hacer es como obviar, ¿no? Pero esto se deja porque en algún momento no es igual que un comentario. ¿Ya? Porque miren, muchos dirán, pero déjate un comentario. Ya, yo puedo dejar aquí un comentario, ¿no? Voy a cambiar este pass por un comentario. Y digo, luego agrego el código. Error. ¿Se dan cuenta? Porque no puedo iterar comentarios. Entonces lo ideal sería... Ahora, este comentario para Python no es nada, ¿no? O sea, eso es de hecho que lo va a obviar. Pero no puedo tener un for sin nada dentro, pues. ¿No? Pass. Y ahí está. Entonces para eso sirve la instrucción pass, ¿no? Para obviar algo, pero que luego lo voy a cambiar. O sea, no es que el programa vaya a quedar así. Salvo que por ahí sea una función que luego lo vamos a evaluar y digamos, sí, dejémoslo ahí por mientras. Ponle un pass para que no afecte al programa. Y ya luego lo revisa, ¿no? Hay casos que se pueden dar de esa forma. Hay escenarios que se pueden dar de esa forma, ¿no? Como que de repente necesito sacar algo a producción en ese momento, pero sabes que esta función todavía no está terminada. No te preocupes, para que no afecte al programa, ponle un pass y ya cuando lo tenemos volvemos a crear una nueva versión, ¿no? Es un escenario que se puede dar en algún momento específico, no siempre, ¿no? Entonces eso es, digamos, lo que hemos visto el día de hoy. Hemos hablado un poco de lógica, que es lo importante, el operador ternario, la diferencia entre is y el doble igual, que también es operador de comparación, esto de valores y esto con el tema de la memoria, no se olviden. Cuándo usar un for, cuándo utilizar un while. Y las instrucciones break, continue y pass. Ok. ¿Por qué quería hacer esto hoy día? Porque quería que quede ya un poco más claro. Porque ya vamos a entrar a temitas ya un poco más avanzados. Más que avanzados diría yo intermedio en Python. No creo que ya la parte básica lo hemos visto hasta el día de hoy. Hemos visto, por ejemplo, variables, hemos visto tipos de datos, hemos visto cómo manejar las variables, operadores, tipos de operadores, listas, que son como estructuras de datos en Python, son estructuras de datos. Hemos visto listas, tuplas, diccionarios. Hemos visto sentencias de control como el if, el if. Hemos visto también for, while. Y seguimos viendo for, while. Hemos visto ya más lógica, operador ternario y más cosas. La siguiente sesión, que es el próximo viernes, vamos a ver cómo manejar cadenas, strings, ¿no? Porque si bien es cierto, los strings son inmutables, pero existen formas de cómo trabajar con los strings. Y eso también es muy importante cuando se crean aplicaciones, ¿ya? Siempre vas a manejar strings por todos lados. Y ya hasta ahí cerramos la parte, podríamos decir, básica o introductoria a Python. Nuevamente, gracias a las personas que se han conectado y a los que nos han seguido, ¿no? Creo que han sido 3 o 4 personas que nos han seguido. Nuevamente, gracias a esas personas. Bye, chicos.